Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Sé que no le gusta, pero le tengo que preguntar por Venezuela. Ha dicho que hay gente que se preocupa de dónde no se respetan los derechos humanos. Depende del país. ¿Usted cree que en Venezuela se respetan los derechos humanos? A mí no me molesta que me pregunten por ningún país, pero creo que es una evidencia para todos los espectadores que a algunos les preocupan los asuntos de Venezuela respondiendo a una lógica electoral en España. Y ahora que está de moda ser socialdemócrata, nadie tiene que buscar la copia. Aquí tienen el original. Digo, ahora que está de moda, ¿verdad? Pero no le he preguntado, se le preguntaba si considera que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Bueno, seguramente hay algunas cosas que se podrían hacer mejor, pero parece también evidente que la situación no es diferente a los países del entorno. Algunos ha llegado su revisionismo histórico a querer situar a Marx y Engels en la socialdemocracia. Se olvidaron de Trotsky, de Lenin y de algunos representantes en Andalucía como Cañamero, Rejón o Julio Anguita. Y comparte las declaraciones que ha hecho hoy mismo Alberto Garzón, que ha dicho que Leopoldo López, el opositor encarcelado, es un golpista. A nosotros nos parece que no tiene que haber presos políticos en ningún lugar. Ahora bien, yo creo que hay que respetar las resoluciones de los tribunales. Creo que, por desgracia, Venezuela es un país con una enorme tradición de golpes de Estado, el último de ellos en el año 2012. Recuerdo además que cuando se produjo ese golpe de Estado, un editorial del diario El País justificaba ese golpe de Estado. Es problemático empezar a discutir quién corresponde qué, porque al final lo que no tenemos que discutir es de los problemas de la gente y de cuáles son las soluciones. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en paralizar desahucios, en generar planes de empleo, en una banca pública, pues eso es lo que importa, más allá de cómo se defina cada uno. Pero también es verdad que la llamada socialdemocracia, que supuestamente le corresponde al Partido Socialista por una tradición histórica, al final creo que no se está correspondiendo con lo que la teoría dice que tendría que ser. Lo que votaron los socialistas no fue una pregunta tramposa, una pregunta, digamos, que retorcía la realidad. Nosotros lo que consultamos a la militancia del Partido Socialista fue un acuerdo con más de 200 medidas para mejorar la calidad de vida y el bienestar y el progreso de nuestro país. Eso es lo que votaron los socialistas. Y por tanto, desde luego, sobre esos presupuestos yo lo seguiré haciendo. El próximo 20 de junio tenemos la posibilidad de movilizarnos, de manifestarnos. El 20 de junio, el Día del Refugiado, para que Europa aplique la ley de asilo que aprobó después de la Segunda Guerra Mundial. Dejemos de quejarnos en las redes sociales y salgamos a la calle, que es donde más se nos ve. Gracias. Pues tienes toda la razón. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos aquí en la linde del bosque de Sherwood. Los proscritos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Bienvenidos a aquellos que se conectan a este programa desde la retaguardia. Son quienes mantienen vigilada las espaldas. No vaya a ser que venga el enemigo por otro lado. Así que un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan en diferido al programa. Por supuesto también a aquellos que lo hacen desde fuera de España, nuestros expatriados, nuestros emigrantes,
que miran el país con nostalgia desde la distancia, y también a quienes se están incorporando en directo al mismo. Veo a Mamen Páez, buenos días, Manolito, Saveri Brezinski, Arga Antonio, Cheflo, Libertino Francachela, Fueni Pico, Luis M, Enrique Quesada, Ecológicos, Celemín, Hardy Useful. Ahora te voy a poner unas canciones de las que a ti te gustan, Hardy. Estrella Molina, que dice: ¿cómo cansa Venezuela y lo que te rondaré, morena? Ya estamos en la cuenta atrás, por eso hoy hemos elegido ese hashtag, porque quedan poquitos días, ya quedan 2 días, 48 horas para que oficialmente dé comienzo la campaña electoral en España de estas segundas elecciones. Así que si creéis que lo hemos oído todo sobre Venezuela, es que no conocéis el miedo. Quedan 48 horas. Dentro de 48 horas comenzará oficialmente esa campaña, el movimiento de todos los partidos políticos. Recorrerán, bueno, en lo que dé tiempo, porque va a ser una campaña muy breve en realidad, pero recorrerán parte del país y veremos los debates televisados, en fin, y vamos a escuchar hablar, nos vamos a hartar de Venezuela por si no teníais suficiente. De todas formas, como ayer entrevistaron, sabéis, a Pablo Iglesias en Televisión Española, y varias de las preguntas estuvieron relacionadas con Venezuela, lo que provocó un auténtico terremoto en las redes sociales, pues algo hablaremos de eso, pero no mucho. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal te has levantado? Pues ya me cuesta levantarme con este calor, porque es que hace mucho calor por las mañanas, aquí en Madrid. Pero aquí no hace mucho calor, yo he salido y hacía un poquito de... Porque tú estás en el norte y yo vengo del sur. Bueno, quería dar felicidades a @Falditox, que nos dice: hoy celebrando mis 40 primaveras con la cafetera. Buenos días, cafetericos. Qué joven, 40 años, hombre, estamos en la flor de la vida. No me dejáis, y hice un intento al principio de temporada de hablar de las cosas de la vida y empezasteis a decir que no, que volviésemos a la política. Yo dedicaría el programa entero de hoy, bueno, primero porque no hay mucha información. Estamos, si veis las portadas de los periódicos, salvo que queráis que nos pasemos todo el programa hablando de la CUP, sabéis que ha roto su pacto de gobierno, o por lo menos Puigdemont ya lo da finalmente por quebrado, pero salvo que hablemos de eso, en realidad la información está bastante repartida, está bastante desfragmentada, así que yo preferiría hablar de la crisis de los 40, pero como no queréis. Dices, Estudiator, felicidades, bienvenido a los 40, eso digo yo, pasa, que dentro hay más caramelito. Estrella Molina dice: pues yo dejé a los 40 hace tiempo ya, qué jovencito, dice Estrella Molina, pero guardas toda tu juventud. La juventud no es una cuestión de edad. Yo he conocido gente que ya, siempre lo he dicho aquí, Iñaki Gabilondo. Gabilondo es uno de los tipos más jóvenes que yo conozco de mentalidad. Una persona con la mente muy abierta, siempre muy predispuesto a los cambios, ¿no? Y con mucha energía, una energía que desborda. Y he conocido otros como yo, que eran ancianos desde los 20, que les costaba levantarse del sofá. Saramago era un tipo incansable, absolutamente incansable, con una energía vital enorme y con una mentalidad también siempre muy joven, ¿no? ¿Ves? Dice: ¿para qué hablar de Venezuela si podemos hablar de la crisis de los 40? Dice Lanfield. Bueno, lo ha dicho al revés, en realidad. Bueno, pues ahora hablamos de Venezuela, si quieres. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos traen las portadas de los periódicos, porque en efecto, como os digo, está muy fragmentada la información y nos encontramos con muchas noticias relacionadas con las elecciones en Estados Unidos. Sabéis que están viviendo esas primarias y se observa un notable ascenso de la posición de Hillary Clinton. Esto puede convertirse en la primera mujer candidata a unas presidenciales en los Estados Unidos. Eso tiene una enorme relevancia y vemos cierto frenazo a la campaña de Bernie Sanders, lo cual está provocando, pues, en algunos ilusos que tenían la esperanza de que Sanders pudiera avanzar, pues una cierta decepción que se observa en las redes sociales, entre la militancia en los Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso se está viviendo y hoy es objeto de portada en los medios de comunicación españoles. Si escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Buenos días, Fernando y Resistencia y María. Y Fernando, gracias por lo de iluso. Yo tenía mucha ilusión en que ganase Sanders. Sé que no era posible o que no era lo más sencillo, pero vamos, para tener una lobista o a Trump, pues yo quería Sanders. Ya está, llámame iluso, llámame tonto, llámame bobo, llámame lo que quieras, pero vamos, creo que Bernie ha ganado en Montana y ha ganado en un par de estados hoy también. Otra cosa que en California ha ganado la lobista del siempre lo mismo de Clinton. Bueno, buenos días, Resistencia. ¿Yo he dicho iluso, Mary? Creo que sí. Bueno, a ver... me he expresado obviamente muy mal, porque te puedes imaginar, filosofía perdida, que el candidato que a mí me gustaba era Bernie Sanders, ¿no? Yo coincido, además, claro... A ver, yo creo en la discriminación positiva. Yo creo que el papel de la mujer en la sociedad tiene que ser puesto de relevancia, y para eso eso tiene un coste en términos de igualdad, porque la igualdad es un objetivo en este caso. Por lo tanto, bueno, pues hay que limitar en algunos derechos para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. Y esto, en fin, no voy a discutirlo sobre Hillary Clinton, pero lo tengo clarísimo. Me parece que es muy relevante el hecho de que una mujer pueda ser presidenta de los Estados Unidos por primera vez en la historia. Pero el candidato que de verdad prometía, el candidato que de verdad aspiraba a cambiar algo en la política norteamericana, era Bernie Sanders. Así que yo estoy dentro del mundo de los ilusos, si es que lo he dicho así, que la verdad es que debo haber dormido bastante mal, pero si lo he expresado con esa palabra, con esa crudeza, digo, entonces es evidente que yo pertenezco a ese espacio de la ilusión, ¿no? Así que tienes toda la razón, acepto la mayor. Dice, Sanders es el menos malo de todos los presidenciables, dice Saveri Brzezinski. Bueno, nos lo encontramos en las portadas de los periódicos, este ascenso de Hillary Clinton. Dice, la primera mujer en conseguir la candidatura a la Casa Blanca. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton alcanzó en la madrugada de ayer el número de delegados suficientes para proclamarse candidata demócrata a la Casa Blanca. Dice... La agencia AP anunció el dato un día antes de la última jornada de primarias, claro, es que queda una jornada todavía, celebradas anoche en Nueva Jersey, California. Sabéis que, claro, vieron los resultados, estaban los militantes, los simpatizantes de Bernie Sanders, estaban siguiendo el recuento a través de unos monitores. Hubo grandes protestas, se pueden ver algunos tweets, creo que he retuiteado uno, se pueden ver algunos tweets de la gente verdaderamente enfadada, incluso por el trato de los medios de comunicación, por el trato que dieron los grandes medios de comunicación a la campaña de Hillary Clinton, apoyando abiertamente, descaradamente, la candidatura de Hillary Clinton frente a la candidatura de Sanders, ¿no? Dice Rainer Bandler, dice, yo soy uno de esos ilusos que le gusta a Sanders por encima de una lobista de los bancos, empresas de armamento, cárteles. Dice Bandler, pues estamos un poco en la misma familia. Starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands.
and suddenly all. Y es como dice Zander, dice, recordemos el Premio Nobel de la Paz recién llegado sin haber hecho absolutamente nada. ¿A qué nivel dejaron aquel premio? Pero hubo algo de simbología en todo aquello, ¿no? Había una simbología evidente, muy pedagógica también, en el hecho de que hubiera un presidente negro en la historia de los Estados Unidos, y decía mucho contra el racismo también, contra, en fin, la forma de mirar al ser humano desde esa óptica racista. Dice Lost in Axis en Twitter, dice que hubiera un presidente negro, dice, en Estados Unidos también pareció un hito de la historia, pero resultó ser un psico más beligerante que los Bush. Siempre se ha dicho, ¿no?, que los demócratas luego tienen una política exterior verdaderamente beligerante, aunque digamos que compararlo con la etapa de Bush no sería, no sé si es muy, en fin. Bueno, pero como os podéis imaginar, a pesar de que efectivamente esta fotografía de portada ocupa el espacio en el periódico El País, el periódico El Mundo, La Vanguardia y algunos otros medios de comunicación, y por supuesto un gran número de medios de comunicación internacionales, pero lo cierto es que no es el tema central de las portadas, a pesar de que, como digo, sí lo lleva también el periódico El Mundo. La amarga victoria de Hillary Clinton, dice, la ex primera dama Hillary Clinton se ha convertido en la primera mujer con posibilidades reales de ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La aspirante demócrata obtuvo 2.383 delegados ayer, unos más de los necesarios para lograr la nominación, y Clinton aventaja ya en 3 millones de votos a su rival Bernie Sanders, y todo apunta a que mantendrá y expandirá esa ventaja. Sin embargo, dice el periódico El Mundo, no termina de despertar entusiasmo en el electorado, que hay algo de contradicción en ese papel, ¿no?, de Hillary Clinton, con todo lo que supone de novedad para la política norteamericana, de innovación, también con la carga pedagógica que tiene el hecho de que sea una mujer, que sea la mujer de Bill Clinton. Eso tiene también su relevancia, y sin embargo, por alguna razón no despierta entusiasmo en el electorado, cosa que Bernie Sanders sí despertaba entre sus seguidores, mucho más de lo que despierta Hillary Clinton, y sin embargo pues no parece conseguir avanzar. Dice el periódico La Vanguardia en portada, Hillary Clinton ya es la primera mujer candidata a presidir Estados Unidos, porque la aspirante demócrata hace historia al lograr los delegados necesarios para su nominación a la Casa Blanca antes de la batalla de California. De todas formas, la última información que yo he visto publicada es que Bernie Sanders no se retiraba de la carrera. Dice La Vanguardia que Hillary Clinton se ha convertido ya en la primera mujer que competirá por lograr la presidencia de los Estados Unidos, que suma los delegados suficientes para ser la candidata del Partido Demócrata, que este hito alcanzado por la exsecretaria de Estado y los apoyos públicos recibidos de las filas demócratas contrastan con la división de los republicanos ante la actitud de Donald Trump, y que los insultos al juez que investiga un fraude en la Trump University son la enésima polémica, porque es verdad que la campaña de Donald Trump viene acompañada de una gigantesca polémica en cada meeting en el que participa, en cada entrevista, incluso dentro del Partido Republicano, porque los republicanos consideran que es un personaje difícilmente gobernable. Así que hasta aquellos que supuestamente debieran darle su apoyo tienen enormes resistencias a hacerlo, porque creen que no van a poder después manejarle y va a ser un personaje fuera de control, como está demostrando en sus salidas de tono. Sería demoledor para los Estados Unidos y para este planeta tener un presidente como Donald Trump, un reaccionario que, en fin, bebe de las fuentes más fascistas, más raciales. Es un personaje verdaderamente insólito que no gusta ni siquiera a la derecha aquí en España. Es algo sorprendente. Así como George Bush vimos apoyos muy fuertes hacia esa política atlantista desde el Partido Popular, los editoriales de los medios de comunicación de derechas. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, nadie en España se atreve a apoyarle públicamente. Muy poquitos, ¿no? Gente muy extremista. Pero los grandes medios de comunicación, ni siquiera la derecha, se están mostrando favorables a la elección de este candidato, porque sus propuestas, sus anuncios, sus discursos son verdaderamente extremistas, ¿no? Así que hay mucho miedo, porque nadie sabe qué consecuencias puede tener, ¿no? Hay consecuencias internas relacionadas con la inmigración, con los derechos de los trabajadores allí en Estados Unidos, pero hay consecuencias externas también con la relación de Estados Unidos con el Islam, en fin. Es una auténtica incógnita. Nadie sabe muy bien qué supondría un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump. Pero en todo caso, sí que parece que ni siquiera cuenta con el apoyo de los republicanos. Así que
un alter ego como Hillary Clinton podría realmente darle la batalla y conseguir que Trump no fuera presidente de los Estados Unidos. Pero todo esto está por ver, porque una cosa muy simbólica que ha sucedido a lo largo de todas estas primarias en Estados Unidos es que todos los analistas se han equivocado, todas las encuestas se han equivocado, ¿no? Y allí donde parecía que Trump no iba a conseguir ni siquiera pasar las primeras barreras de selección del Partido Republicano, y poco a poco fue superando estadio tras estadio, ¿no? Lo mismo ha sucedido con la posición de Hillary Clinton en algunos estados, así que hay una verdadera confusión porque nadie es capaz de hacer un análisis muy certero sobre cuál es la posición de los electores norteamericanos, ¿no? En fin, bueno, todo eso acompaña hoy las portadas de los periódicos en España, un tema internacional, también algo hablan de Venezuela, claro. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. ¿Sabes lo que se me ha olvidado, Mary? ¿El qué? Quería haber puesto lo del canal de Telegram cuando hemos empezado el programa, que siempre digo, en cuanto lancemos el programa hay que poner un mensaje. Tenemos un canal de Telegram y entonces se están suscribiendo muchas personas, y a través del canal de Telegram yo por las noches envío mensajitos así de la tarde... De buenas noches. De la noche es oscura y alberga horrores. Ponla uno que está Ana Blanco entrevistando a Pablo Iglesias. Y entonces quería decir que tenemos nuestro canal de Telegram, por si algún oyente no se ha enterado todavía, que tenemos ahí un canal de Telegram donde podéis suscribiros, que enviamos las noticias y avanzamos contenidos, que está muy divertido. Y entonces quería decirlo, hay que buscarlo con @lacafetera, creo. No estoy seguro. ¿No sabes tú? Bueno, es que el buscador de Telegram la verdad que tiene su ciencia y tampoco llego a buscarlo del todo, porque digamos es como un WhatsApp, pero podéis hacerlo yendo o bien a la cuenta tuya, claro, la eso cuenta iba a de decir, Fernando Berli, que lo pone como tweet fijado, ¿verdad? Como tweet anclado, sí. Como tweet fijado. Y allí simplemente es entrar y ponéis que queréis suscribiros y ya está. Y es muy fácil. Canal Telegram. Telegram. Bueno, os decía que la noche es oscura, alberga horrores, y la prueba está en que ayer entrevistaron a Pablo Iglesias en el informativo de Televisión Española, Ana Blanco. La verdad es que fue una entrevista polémica en las redes sociales. La entrevista giró en torno a diversos asuntos, a diversas materias, pero hubo un momento en el que Ana Blanco se enganchó con el asunto de Venezuela. Pablo Iglesias, Venezuela, Televisión Española. Tampoco era inesperado, ¿no?, el golpe de efecto. Pero todo comenzó con una pregunta, cuando le preguntó por los derechos humanos allí, en ese país. Sé que no le gusta, pero le tengo que preguntar por Venezuela. Ha dicho que hay gente que se preocupa de donde no se respetan los derechos humanos. Depende del país. ¿Usted cree que en Venezuela se respetan los derechos humanos? A mí no me molesta que me pregunten por ningún país, pero creo que es una evidencia para todos los espectadores que a algunos les preocupan los asuntos de Venezuela respondiendo a una lógica electoral en España. Parece que muy poquitos han hablado de las relaciones de la Casa Real Española con la monarquía saudí, o que haya empresas españolas que hacen negocios con países que son una dictadura donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Cuando mencionó la Casa Real Española, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ana Blanco. Y luego también la pregunta, ¿no? Solamente ya la pregunta, sé que le va a molestar esto, no, vale, la pregunta si ya estamos acostumbrados, pero no, o sea, era como, ya pongo la predisposición a que no te gusta esta pregunta, te la voy a hacer. Yo lo que planteaba, y quiero hacer el ejercicio cuando sea el debate A4, que creo que va a ser muy interesante, quiero ver qué preguntas sobre corrupción van a hacer, porque realmente la corrupción en España ahora mismo estamos viendo muchos casos de corrupción, generalmente también sobre el entorno del Partido Popular, que es el partido que gobierna España, no lo olvidemos, aunque sean funciones, y creo que digamos, se está quedando un poco en la nube de Venezuela, y entonces quiero hacer ese ejercicio, a ver si realmente les preguntan con esa insistencia sobre la corrupción, que me gustaría mucho, la verdad. El caso es que Ana Blanco no se detuvo ahí, insistió. Pero no le he preguntado eso, le preguntaba si considera que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Bueno, seguramente hay algunas cosas que se podrían hacer mejor, pero parece también evidente que la situación no es diferente a los países del entorno.
1, 2 y hasta 3 veces. Y comparte las declaraciones que ha hecho hoy mismo Alberto Garzón, que ha dicho que Leopoldo López, el opositor encarcelado, es un golpista. A nosotros nos parece que no tiene que haber presos políticos en ningún lugar. Ahora bien, yo creo que hay que respetar las resoluciones de los tribunales. Creo que, por desgracia, Venezuela es un país con una enorme tradición de golpes de Estado, el último de ellos en el año 2012. Recuerdo además que cuando se produjo ese golpe de Estado, un editorial del diario El País justificaba ese golpe de Estado. I was a fighter, and I was so brave, but I lowered my sword and you... Y claro, si nos vamos a la portada del ABC hoy, nos encontramos con una noticia que, a ver, tuvo un recorrido bastante limitado ayer, bastante limitado, pero el caso es que el ABC ha decidido llevarlo a su portada. Resulta que Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, que estaba en Madrid, participó ayer en un acto que celebraron en la Puerta del Sol de recogida de medicinas para Venezuela. Claro, había algo de simbolismo al hacerlo en la Puerta del Sol. Había algo de simbolismo. Además, allí había una pequeña carpa de Podemos, de los mayores de Podemos. Había una carpa que estaba en la Puerta del Sol. Con lo cual se produjo un cruce de acusaciones, discrepancias, argumentos, algún que otro... sí, alguna que otra persona increpó. Creo que alguien del movimiento de Venezuela hizo algún comentario, los llamó vendidos al régimen bolivariano, se contestó desde el otro lado, en fin. Pero el caso es que el ABC lo lleva a su portada. Podemos e Izquierda Unida se oponen a pedir la libertad de Leopoldo López. Rechazan pactar una resolución de la Eurocámara que hoy exigirá también a Maduro respetar el referéndum revocatorio. Argumentan que la Unión Europea solo busca desestabilizar a un país hermano, dice el periódico ABC, con una fotografía de Lilian Tintori en la Puerta del Sol, puño en alto, gritando. Estaba allí con Albert Rivera, que no se pierde una de estas de Venezuela en España, y entonces, bueno, ahí hubo algún cruce. Las imágenes las podéis ver también a través de Twitter, porque han tenido bastante recorrido. No haríamos un comentario sobre este asunto si no fuese porque es que se encuentra en la portada de un periódico de la importancia de el ABC. Pero sin embargo, lo que ayer dominó completamente el debate político, ahora que estamos en esa cuenta atrás para las elecciones, por eso decía que habíamos elegido ese hashtag para hoy, la cafetera cuenta atrás, almohadilla, la cafetera cuenta atrás, para que podáis comentarlo en Twitter y ordenemos la conversación. Como digo, lo que centró ayer el debate político fue el asunto de las definiciones. ¿Quién se arroga? ¿Quién puede presumir de socialdemócrata en España? Y entonces esto se produjo porque Pablo Iglesias había lanzado una suerte de crítica diciendo que los socialdemócratas, en el desayuno en el que participó, que los socialdemócratas españoles no habían cumplido con lo que se demandaba de ellos. Bien, el caso es que Susana Díaz participó ayer en un acto junto a Pedro Sánchez, y allí Susana Díaz dijo que socialdemócratas son los del Partido Socialista. Y ahora que está de moda ser socialdemócrata, nadie tiene que buscar la copia. Aquí tienen el original. Digo, ahora que está de moda, ¿verdad? Algunos ha llegado su revisionismo histórico a querer situar a Marx y Engels en la socialdemocracia. Se olvidaron de Trotsky, de Lenin y de algunos representantes en Andalucía como Cañamero, Rejón o Julio Anguita. No lo hacen de manera ilusa, no, saben lo que están haciendo. Es la mayor operación de camuflaje que se ha hecho en la historia reciente de España. Y claro, preguntaron también, en cuanto los micrófonos rodearon en otro de estos actos, a Alberto Garzón qué opinaba sobre el asunto de las definiciones, el Partido Socialista, la socialdemocracia, quién es más socialdemócrata, si el Partido Socialista, si Podemos, quién es socioliberal, como dice Valentina en internet, dice el PSOE más bien es socioliberal. Pues le preguntaron por estas definiciones a Alberto Garzón, que vino a decir que
es que PSOE y socialdemocracia últimamente están reñidos. Es problemático empezar a discutir quién corresponde qué, porque al final lo que no tenemos que discutir es de los problemas de la gente y de cuáles son las soluciones. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en paralizar desahucios, en generar planes de empleo, en una banca pública, pues eso es lo que importa, más allá de cómo se defina cada uno. Pero también es verdad que la llamada socialdemocracia, que supuestamente le corresponde al Partido Socialista por una tradición histórica, al final creo que no se está correspondiendo con lo que la teoría dice que tendría que ser. Hemos visto una socialdemocracia que finalmente a la hora de gobernar se ha comportado exactamente igual que lo ha hecho la derecha de toda la vida. Así que esto ha terminado como siendo la portada del periódico El País. El PSOE defiende su identidad socialdemócrata ante Podemos. Figuras históricas y actuales del partido responden al intento de Iglesias de apropiarse de la etiqueta del socialismo democrático en la campaña electoral, dice que algunos líderes actuales y líderes históricos del PSOE respondieron a esa, según El País, pretensión de Podemos de atribuirse el lema de lo que ellos denominan nueva socialdemocracia. Y recuerda estas palabras de Susana Díaz de es la mayor operación de camuflaje político de la reciente historia de España. Dice, defienden desde la nacionalización de la banca hasta el derecho de autodeterminación, explican los socialistas. Líderes históricos del PSOE recuerdan que la socialdemocracia llegó a España en los 80 con los gobiernos de Felipe González. Y en el periódico La Razón nos encontramos con un titular que nos avanza ese estado de tensión que vamos a vivir en los próximos días con todo el clima electoral. El Partido Popular asume que el gobierno depende del relevo de Sánchez, cree que el líder del PSOE nunca apoyará a Rajoy y confía en que su salida tras un mal resultado del 26J fuerce al menos una abstención. El PP confía en que el PSOE se podría abstener para que gobierne Rajoy. Génova desconfía de Rivera y da por hecho que no firmará un pacto de gobierno, sino que solo podrá contar con un apoyo de investidura, dice el periódico La Razón, que también recoge esa noticia. Podemos vuelve a boicotear un acto de la oposición venezolana. Dice que boicotea un acto. No, es que el acto se celebró en la Puerta del Sol, que es un sitio bastante simbólico. Había algo ahí de... En fin... Bueno, también la CUP veta los presupuestos y resucita el fantasma de unas nuevas elecciones, dice el periódico La Razón en su portada. Y en efecto, ayer Pedro Sánchez, ese personaje al que el Partido Popular atribuye la imposibilidad para gobernar, ayer Pedro Sánchez le preguntaron si volvería a preguntar a la militancia por los pactos, si volverá a someter a la militancia esa decisión. Y hizo un giro allí, Lo que votaron los socialistas no fue una pregunta tramposa. No votaron una pregunta tramposa los socialistas. Ya solamente eso daría para un comentario. Una pregunta, digamos, que retorcía la realidad. Nosotros lo que consultamos a la militancia del Partido Socialista fue un acuerdo con más de 200 medidas para mejorar la calidad de vida y el bienestar y el progreso de nuestro país. Eso es lo que votaron los socialistas. Y por tanto, desde luego, sobre esos presupuestos yo lo seguiré haciendo. Yo lo seguiré haciendo. Vino a anunciar que se volvería a someter otra vez a la militancia del Partido Socialista los posibles escenarios, los posibles pactos, ¿no? Pero bueno, después de lo enrevesada y lo confusa que fue la pregunta que hizo el Partido Socialista, pues en cierta forma es un blindaje para Pedro Sánchez el poder preguntarlo a los militantes, porque así el Comité Federal no le queda más remedio que asumir la contestación que le den, ¿no? Sería, imaginaos, la imagen de un partido que somete a la militancia y luego no hace caso a la respuesta. Lo que pasa es que, claro, todo depende de cómo haya sido redactada la pregunta. Bueno, esto en lo que respecta a los grandes medios de comunicación, sabéis en todo caso que hay dos agendas que diferenciamos claramente. Por una parte está la agenda setting, la de los grandes medios, y por otra parte la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y
Por tanto, yo creo que el partido... No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. La posición de Hillary Clinton es la de una republicana moderada en esta carrera. Las políticas de Bernie Sanders parece que son radicales y son inusuales solo porque el Partido Demócrata se ha movido tanto a la derecha, la centralidad se ha movido tanto a la derecha, porque las cosas que propone en los años 70, como la sanidad universal, la paz, el salario mínimo, eran algo normal dentro del Partido Demócrata en los años 70, y hoy en día no se consideran, ni siquiera las considera Hillary Clinton, que se ha movido tanto a la derecha, que es prácticamente una candidata republicana y Trump es un candidato de extrema derecha. Esto es un fenómeno que se está dando aquí también en España, ¿no? Vemos como cuando aludía Podemos al desplazamiento del tablero, esto que definías tú también, vemos que en España ha sucedido, ¿no? Esta batalla que hay por el término socialdemócrata, cuando vemos que el Partido Socialista, es verdad que en la actualidad ocuparía una posición que en el pasado ocupaban los conservadores, ¿no? O los liberales. Así que la definición que hacíais en Twitter también era bastante correcta, ¿no? Es socioliberal. Pero lo cierto es que también la derecha se está desplazando. Y se está desplazando, como vemos en el caso de Estados Unidos, se está desplazando hacia la extrema derecha, ¿no? Así que ese fenómeno que describes es bastante asimilable, bastante parecido a lo que estamos viviendo aquí en España, y también te diría que incluso en el resto de Europa. Bueno, utilizando ese hashtag, la cafetera cuenta atrás, vais haciendo llegar noticias que va recogiendo María, noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco. Así es. Spice Carmelus nos habla de algo que no está precisamente reñido, o no debería estarlo, con la ideología. Y es que nos dice: eliminar el uso de bolsas plásticas es el primer paso para sanar los océanos, hoy, que es el Día Mundial de los Océanos. Y es que mirando atrás hablamos de la era del bronce, el hierro, la piedra, y en 100 años esta va a ser la era del plástico, explica F. Verde. Así lo afirmaba también el activista Stuart Coleman en una entrevista que le ha hecho este medio, esta agencia EFE, asegurando que de aquí al 2050 va a haber más plástico que peces. Creo que es motivo para preocuparnos y tomar un poquito de conciencia. Alta contaminación, nos dice Ángel Trianero, y es que la contaminación ha aumentado en España por primera vez desde la crisis, según informa Público.es, porque aunque los niveles de contaminación atmosférica en España siempre han sido más altos de lo que deberían, la tendencia en estos últimos años la verdad es que había, digamos, mejorado, sobre todo desde el comienzo de la crisis en 2008. Pero hasta ahora, ya que en 2015 la calidad del aire ha empeorado por primera vez desde que se inició la recesión, según el último informe publicado por Ecologistas en Acción. Concretamente, en 2015, un 40% de la población respiró aire contaminado por encima de los límites legales y un 99% lo hizo por encima de los valores recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo un poco con las reivindicaciones, Pedro Chávez nos dice: volvemos a las calles a gritar que Coca-Cola no cumple. Y es que este sábado nos informa de que este sábado 11 de junio de 2016, de las 7 de la tarde a las 9:30 de la noche, van a estar manifestándose desde Callao hasta Sol en Madrid. A ver cuántas portadas vemos sobre esto, dice Domingo Ortega.
Con esto se refiere a una noticia que conocimos ayer de la mano de Europa Press, y es que el juez ha tumbado la querella que presentó Manos Limpias contra Íñigo Errejón por su contrato con la Universidad de Málaga, esa beca Black de la que nos hablaba Esperanza Aguirre, que fue tan controvertida. Y para finalizar, quería hablar de algo que también, digamos, no debería ir en función de la ideología, como hemos dicho también en el caso del cambio climático, del plástico y todo esto, pero en este caso es algo incluso yo creo que puede ser hasta más grave, porque para finalizar quería recalcar una noticia en la que muchos habéis incidido, muchos nos habéis pedido que pongamos el foco, y es que no es para menos, porque la ONU ha retirado su acusación a Arabia Saudí de matar 510 niños en Yemen. Como informa La Vanguardia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha cedido a las presiones de Arabia Saudí, retirando este país y a la coalición militar que encabeza de la lista negra del informe Niños y conflicto armado por la muerte de cientos de niños en su campaña de bombardeos en Yemen. Esta decisión, según informa este medio, La Vanguardia, ha provocado la indignación de las organizaciones de derechos humanos y observadores en general. Según decía un miembro de Human Rights Watch, en tanto la lista de la vergüenza cede ante la manipulación política, pierde credibilidad y mancha el legado del secretario general en Derechos Humanos. Con esta información, desde La Cafetera, reiteramos la necesidad de proteger los derechos humanos en todos los casos y en todos los países. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Oye, antes de seguir, habrá que felicitar a nuestro amigo Fernando Berlín, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, esta mañana en La Cafetera. Y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales y en todas partes y en todas las radios, porque... Pues no lo sé, yo hice una broma ayer, dije que me parecía que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, vamos, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices, se nos ha hecho el sistema. Esta mañana en La Cafetera, en Radio Cable, y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manola Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Pues yo creo que más que carga pedagógica lo que es una excusa que les viene al pelo. Nos metieron al negro para todas estas cuestiones comerciales y todas las cuestiones de salida de la guerra que parezca que sí pero que no, y ahora nos cuelan a la mujer porque es mejor que Sanders para los poderes, claro. ¿Habéis comentado lo de Íñigo Errejón, que el juez ha sobreseído el caso? Un abrazo. 627-002-002, 627-002-002, el teléfono donde tenemos un WhatsApp y donde podéis dejar mensajes, por ejemplo, sobre la crisis de los 40. Buenos días, Resistencia, buenos días, Fernando María. Pues sí, la edad no es cosa del tiempo, es cosa de la voluntad que le quieras poner. Yo estoy en un grupo aquí en Inglaterra, un grupo de bailes folclóricos, con toda la energía que eso conlleva, porque es muy energético, y es el único sitio donde me puedo encontrar gente de 20 a 80 a 90 años, y bailan con una energía espectacular, todos, gente de todas las generaciones, increíble.
Así que sí, yo creo que tengo que voluntad y las ganas que le ponga. Así que no te preocupes por la edad que tenga, hombre. Hasta luego. No, ¿sabéis lo que me pasó a mí? Si es que cuando... Yo antes era el chaval en todas partes. El chico, el jovencico. Y llegué... Me acuerdo cuando llegué al programa de Gabilondo, que allí la media de edad pues estaban Luis del Val, estaba Carlos Elordi, en fin, la media de edad era la que era, ¿no? Y yo era el chico jovencito. Y claro, el tiempo va pasando. Y entonces dices, hombre, 41 años es joven. Y 51 también, en el mundo en el que vivimos. Y yo diría, me atrevería a decir que hay gente con 60 años que son bastante jóvenes. Pero es verdad que de pronto vas viendo que es inexorable el paso del tiempo, ¿no? Y que allí donde tú eras el joven ya no eres el joven. Y que a la gente le sacas 20 años, ¿no? Entonces, para mí todo eso es una revelación que no había tenido nunca, porque siempre lo había visto desde la otra posición, ¿no? Pero yo me sigo sintiendo exactamente igual. Por eso es un tema que saco recurrentemente. Es verdad que María.es ha llegado a nuestras vidas para rejuvenecer todo. Creo que me ibas a meter en esta conversación. Hombre, lo he dicho. Digo, voy a ver si me puedo escapar de esta conversación, pero no. Yo también hay momentos en los que me siento más mayor que el resto. Claro, es que María llegó la semana pasada diciendo que se sentía súper mayor y decía, digo, claro, es que estás diciendo un poco eso en casa del ahorcado. No, pero sí que es verdad, a ver, al final el mundo sigue y la vida sigue para todos, entonces al final acabas viendo pues que los niños pequeños que veías al final se han hecho mayores, tus primos que antes eran bebés ahora son gente mayor de edad. Y eso nos pasa a todos, a una escala diferente, pero también es verdad que yo creo que luego cada edad tiene su momento, su mejor momento. Yo me acuerdo cuando era más pequeña que decía, quiero ser mayor, y todo el rato siempre pensaba en ser mayor, en poder hacer lo que quisiese, en todo. Y ahora soy un poco más mayor y digo, bueno, pues a lo mejor volver a los 3 añitos no estaría mal. De todas formas, tú naciste sabia, Mary. Tú llegaste sabia, naciste sabia. Sí. Pero, o sea, sí. Hola, cafetera. Cuando los políticos de pandereta discuten sobre denominaciones, nos llaman estúpidos al electorado, al asumir que votamos sin memoria y por la etiqueta que se ponen unos a otros, solamente por eso. Y esto es así. Un saludo. Ah, y te voy a decir una cosa, además, porque este mensaje me hace pensar algo. Resulta increíble cómo en los partidos políticos son verdaderamente expertos en culpar al de enfrente de sus propios errores, ¿no? O de su propia derrota, en buscar en el de enfrente el responsable. A mí esto me llamó mucho la atención ayer, ¿no? Cuando escuchaba el discurso de Susana Díaz y pensaba, bueno, pero parece mentira, es que va a resultar que la culpa de lo que le está ocurriendo al país es de otros, ¿no? O al Partido Popular. La culpa parece que es de los que han irrumpido, de los partidos que están sacando la cabeza, ¿no? De los que acaban de nacer, de Ciudadanos, de Podemos. Siempre son los culpables los demás. Y esto sucede mucho el día después de las elecciones, ¿no? Que dicen, ¿habrán entendido el mensaje los partidos políticos? Y siempre hay algún editorial que dice, no, pues no entendieron el mensaje, porque la culpa parece ajena, ¿no? Siempre. Pero yo creo que eso va a ser muy importante. Creo que la sociedad va a valorar si la campaña se hace en positivo o en negativo. Creo que si se hacen campañas muy agresivas en negativo, lo único que van a favorecer va a ser la abstención, porque al final sí que es verdad que ya, digamos, como ya hemos pasado una campaña hace poco, digamos, ya no cuela el ir contra el de enfrente, porque al final se sabe que van a tener que pactar. Entonces yo recomendaría a los partidos que hiciesen una campaña más en positivo, con más programa y también al periodismo, ¿no? Que a lo mejor en vez de preguntar confrontaciones, preguntásemos el programa, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, ¿no? Y creo que sería una campaña más en positivo para hacer una sociedad más concienciada sobre lo que van a votar, que el votar contra alguien, porque al final yo creo que eso tampoco favorece mucho. Una muestra palmaria del envejecimiento es, por ejemplo, perder los valores fundacionales. Quiero pijama y pantuflas ya, me da igual que venga Mary o no, hay que mantenerse firme, muchacho. ¿Qué ibas a decir? Dilo. ¿Esto va por Fernando solo o también tengo que venir yo en pijama? Ah, claro, que se traigan las pantuflas, no voy a venir yo solamente. Pero lo mío es más duro, porque yo tengo que venir en coche, todo el mundo me va a mirar en el atasco en pijama.
Me he desnaturalizado. Yo que bajaba ahí con mi... No, la verdad es que no tengo ningún reproche a eso, porque es más, ¿os acordáis al principio? Es que estaba viendo... Han pasado 2 años y medio ya desde que empezamos este programa, ¿no? Y hemos pasado muchas cosas juntos, porque hemos pasado momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos escandalizados con lo que estaba ocurriendo, de vergüenza ajena, también algunos momentos de verdadera intensidad. Y lo del pijama es verdad que nació como una anécdota, pero ¿os acordáis un día cuando entrevistábamos aquí a Julia Otero, que decía Julia Otero que ella siempre... Incluso si intervenía desde casa, siempre se vestía, incluso decía, se perfumaba, decía, porque es una forma de extender el respeto hacia el oyente. Yo le decía, uy, eso es que no has descubierto tener el micrófono al lado de la casa. Pero bueno. Luego también es que cuando vino lo del cambio de casa y todo eso, también cambia un poco la situación, porque es verdad que ahora tengo que bajar, tengo que salir un poquito como hacia la calle, mientras que antes es que lo tenía en la habitación de al lado, ¿no? Así que también ayudaba. Y es verdad, hombre, por respeto a Mary, pues trato de asearme por las mañanas. No, tampoco vienes de punta en blanco, quiero decir que... Gracias. No, hombre, aquí venimos como muy casual, los dos. O sea, vale. O sea, pero esto que... Si mañana no he venido, ya sabéis por qué. O sea, pero... En fin, cría cuervos. Te queremos mucho, Fernando. Acaba de hacer una interferencia en la mesa de mezclas, está al borde de la muerte ya. Voy a haceros una pregunta porque resulta que llevamos 2 años y medio desde que nació este programa pensando que algún día haríamos un crowdfunding. Eso nunca ha terminado de llegar y cuando nos hemos sentado en serio, ya lo decía aquí el otro día, digo, además es que me produce miedo escénico esta situación. Pero lo cierto es que estamos avanzando poco a poco. Y lo estamos... Pero tenemos una gigantesca duda que tenemos que compartir, pero que además tenemos que compartir con vosotros para que opinéis, pero opinad con tacto, porque este es un tema sensible y que yo llevo extremadamente mal. Claro, estábamos pensando cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y para eso, bueno, hemos hecho unos diseños, hemos buscado una cuenta en PayPal para hacer que los pagos se puedan hacer a través de PayPal. Hemos descartado todas las plataformas, las de Berkami, las de Tipeee, también las de Goteo, todas esas, porque cada una, ya lo explicaremos algún día en un post, para que, como decíamos, pueda ser de utilidad para el que quiera lanzar un crowdfunding en el futuro y no se tropiece con los mismos problemas que nos hemos tropezado nosotros, pero cada una tiene unas posibilidades y unos límites también, y entonces al final hemos optado por un modelo, nos han ayudado desde Carne Cruda también, por un modelo parecido, similar. Pero hemos llegado a la conclusión de que la única forma de hacer algo que pueda garantizar una cierta continuidad, entre otras cosas porque si vamos a implicar a más gente, no solamente a María.es, sino si en el futuro se va a implicar a más gente en el programa, al final necesitamos garantizar una cierta continuidad en el proyecto. No les podemos estar sin saber si se les va a pagar al mes siguiente todos los meses peleando esa batalla, porque no sería justo ni para los que vienen ni es una forma de construir nada de forma ordenada, ¿no? Organizada. Entonces hemos pensado en una suscripción y estábamos planteando los precios. Sabemos que a precios más altos menos gente va a participar, como es natural, ¿no? Y que además se van a establecer comparaciones con otras cosas. Pues no, pero es que en el país.es cobran tanto, en el diario.es no sé qué, en Infolibre tanto. Y no podemos establecer esas comparaciones porque estos son cosas diferentes. Lo que estamos pidiendo realmente a través de la red va a ser ayuda, va a ser una suerte de suscripción que dará acceso a una sección donde estarán todos los contenidos de la cafetera. Y os cuento esto porque entre los contenidos que pensamos incluir van a estar los mensajes que habéis enviado los oyentes para que se puedan escuchar por separado del programa, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos pensando cómo nutrir de contenidos algo para aquellos que participen, no porque queramos hacer una sección separada, sino porque la ley y Hacienda nos obligan a ofrecer un servicio separado si vamos a cobrar por algo, ¿no? Hemos tenido que descartar las donaciones por el tratamiento fiscal que tienen y la complejidad que tiene recibir donaciones desde fuera, en fin, una serie de cosas que ya contaremos, ¿no? Total, que estábamos discutiendo
en qué precio mensual o anual poníamos el crowdfunding. Había quien decía, ponedlo a 10 euros, que es lo que se cobra, por ejemplo, por Spotify. Ponerlo a 5, que es lo que cobran en otros lugares. 15 euros al mes, claro, son cantidades muy importantes. Sabemos que va a haber mucha gente que no va a participar. La llamada que haremos en su momento, porque no la hacemos todavía, pero la llamada que haremos en su momento será a aquellos que puedan hacerlo, que puedan ayudarnos a sacar adelante este proyecto y a que pueda continuar. Pero en ningún caso el programa va a seguir siendo gratuito para el resto de la gente, y gracias a los que podáis participar, el resto seguirán escuchándolo de forma gratuita, ¿no? Pero bueno, los que podáis participar, pues sí que estamos estableciendo esos perfiles de cantidades. Había quien decía, no, pero poner una cantidad que yo a lo mejor no puedo aportar al mes, pero sí puedo aportar una cantidad pequeñita. Pero así no podemos garantizar tampoco una cierta seguridad a quienes vayan a trabajar allí, ¿no? No sé cuánto se va a recibir, quizá al principio no podamos contratar más gente, quizá tengamos un golpe de suerte formidable y la respuesta de la Resistencia sea gigantesca, o quizá haya que ir haciéndolo de manera escalada, poquito a poco, que es como yo creo que al final sucederá, ¿no? Pero nosotros, viendo los precios, para que os hagáis una idea, pusimos como precio de referencia 8 euros mensuales o 90 euros al año, algo así, pero es que de esos 8 euros, 1,65 euros se van en el IVA. Es decir, ya se reduce sustancialmente. Y un 0,65, a ver, lo tengo por aquí, 1,68 se irían en el IVA, 0,62 se van en las comisiones de PayPal. Por lo tanto, si pidiésemos 8 euros, recibiríamos en realidad 5,7 euros, ¿no? Así que es una cantidad, imaginaos la de suscriptores que necesitaríamos para, con 5,7 euros al mes, la cantidad de gente que necesitaríamos para tener una mínima estructura. Bueno, todo esto es un debate que estamos teniendo muy complicado, que nos produce un deterioro enorme, porque no era el objeto con el que nació este programa, y si pudiéramos evitarlo, la verdad es que lo evitaríamos, hacer el crowdfunding, pero es verdad que necesitamos vuestra ayuda. Así que, si queréis ayudarnos, os pedimos vuestra opinión, ¿no? Podéis enviarlos a través de Twitter o a través de correo electrónico, las ideas que se os ocurran. Habíamos pensado en torno a 8 euros mensuales. Habrá gente que no pueda participar y simplemente pues no participará y seguirá formando parte de la Resistencia. Y habrá otros, a lo mejor hay algún multimillonario desprendido oyendo este programa que dice, oye, no os preocupéis que yo pongo 1 millón de euros. Y entonces a partir de ahí pues ya montamos la gorda. Oye, si Pedro J ha conseguido 12 millones de euros, no va a conseguir la Resistencia, no sé, un dinerito así para... Pero bueno, os pido ayuda. ¿Qué os parecen? Estamos pensando en torno a esas cantidades. No podemos poner muchas opciones, tampoco sería muy útil porque 1 euro, para algunas personas incluso sería un esfuerzo, y ya sabemos que hasta 3 euros podría ser un esfuerzo para cualquiera, ¿no? Entonces los que no puedan participar, pues no podrán participar y en el futuro a lo mejor pueden, ¿no? Esto es como todo en la vida. A veces tenemos etapas en las que estamos viviendo una cierta comodidad económica y otras en las que lo estamos pasando peor, y eso nos pasa a todos. Así que, en fin, ¿qué os parece a vosotros? Ayudadnos. Es muy difícil para mí pedir ni siquiera esta ayuda, porque preferiría de verdad ni siquiera habernos enfrentado a la situación del crowdfunding, pero para que continúe la cafetera tendremos que hacerlo, o sea que os pedimos vuestra ayuda. Y mientras tanto, muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos. Pasadlo bien. Quiero en el Club de la Lucha a los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí, amigos, ya lo dijo Tolstoy. Toda la variedad, todo el encanto y toda la belleza que existe en este mundo está hecha de luces y sombras. Nuestra sombra es la necesidad. Adiós. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía cada día. Como siempre. Cuidaos, pasadlo bien.
Adiós, Mary, gracias. Adiós. Mañana vente en pantuflas. Que yo voy a bajar en pijama. Mañana vengo en pijama. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com